Buenas noches, mis hermanos. Disculpe los inconvenientes, tuvimos unos problemas técnicos. Pero Gabriela, usted iba a mencionar algo sobre lo que estaba diciendo el pastor González. Sí, siguiendo por esa línea que estaba haciendo referencia el pastor Juan González, nuestro propósito aquí realmente en la tierra es poder reflejar el carácter de Dios, a pesar de que estamos en una sociedad, que esta sociedad se compone de la comunidad, de la política y todas estas cuestiones. Nosotros realmente reflejemos el carácter de Dios, y si nosotros en nuestra comunidad, en nuestra sociedad lo estamos haciendo. Cuando voy a una cita del libro de Elena White, del Consejo para la Iglesia, ella menciona: el gobierno bajo el cual Jesús vivió era corrompido, igualmente hoy día está siendo corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamoroso, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, El Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales, no intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaba en el poder. Así que el mismo Jesús podía hacer intervención, ¿verdad?, de ciertas cosas. No obstante, Él se mantuvo de una forma neutral. Igualmente, yo creo que ese es el llamado que nosotros como iglesia debemos tener, mantener nuestra postura política de una forma neutral. ¿Por qué? Yo entiendo, ¿verdad?, desde mi percepción, porque esto puede traer controversia y diferencias, y realmente el reino de Dios, el gobierno que Dios hace que nosotros aquí en la tierra practiquemos es realmente la unidad, y muchas veces estas cuestiones políticas y estas ideologías hacen que la iglesia, que nosotros los hermanos realmente mostremos una diferencia y se lleve, como decía el pastor O'Neill, lleguemos a veces como a conocer personas que está pasando con esta persona que tiene esta ideología y tiene esta creencia y es totalmente diferente a como se muestra en la iglesia o se muestra como cristiano. Así que realmente es nosotros evaluarnos, que donde quiera que vayamos realmente reflejemos el carácter de Dios, entendiendo que sí vivimos una sociedad, discúlpeme, compuesta por una política, y que sí, como mencionaban los pastores arriba, tenemos el derecho realmente a votar de una forma como ciudadanos y como constitución que somos. Sí, queremos seguir, ya hemos estado mucho tiempo en esta pregunta, queremos seguir a la siguiente. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué dice la iglesia sobre la política? ¿Qué consejo nos da la iglesia sobre la política, Pastor González? Bueno, es interesante porque existen algunos principios fundamentales que rigen la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día acerca de la política, y uno de ellos es el principio primeramente de la separación de iglesia y Estado, lo que lleva a cada una de esas entidades a cumplir sus respectivas funciones sin interferir en las actividades de la otra. Y la iglesia cree que adoptar una postura que no involucre afiliación partidaria o cualquier tipo de compromiso con los partidos políticos es una de las maneras de mantener ese principio. Tal práctica debe ser la guía que guía no solo de la organización adventista en todos los niveles administrativos, sino también de las instituciones mantenidas por esta, sus pastores y sus servidores. En otras palabras, nosotros como cristianos creemos que es correcto votar por la elección de hombres temperantes para los cargos administrativos de nuestra ciudad, en vez de correr el riesgo por su silencio. ¿Qué está diciendo este principio? Que nosotros tenemos todo el derecho como iglesia, que tenemos cuidado con involucrarnos en todo lo que tiene que ver con la política. Sin embargo, hay momentos, como dijo mi compañero, que no es saludable el silencio. Nosotros tenemos que levantar nuestras voces. Y es interesante porque Elena G. de White en un momento dado levantó su voz en contra de la esclavitud. Y en un congreso se tomó esa votación
¿no? Y ella exclusive aconseja de que los miembros deberíamos tener mucho cuidado sobre quién nosotros vamos a poner en puestos electivos a nivel de ciudad, de gobierno, de alcaldía. Y ahí es donde la iglesia ejerce quizás el cuidado de que nosotros como cristianos creemos en la oración. Y yo creo que en este tiempo que nos ha tocado vivir, es tan difícil porque la iglesia adventista recomienda que sus miembros cumplan el derecho y el deber de votar, siempre que en esas ocasiones no haya ninguna incompatibilidad con los principios bíblicos definidos por la iglesia. Fíjese, esto es fuerte. Y fíjese algo, pastor. Dice la autora Elena de White que somos responsables, aquellos cristianos que votamos, somos responsables por las acciones que toma la persona por la cual nosotros votamos. O sea que si tú votaste por Juan y Juan está haciendo las cosas mal, tú eres responsable de eso que hiciste, de ese voto que ejerciste sobre él. Exactamente, y como iglesia orientamos a los miembros que voten de acuerdo con la conciencia individual, que elijan candidatos que defiendan los principios de calidad de vida y salud, el modelo bíblico de familia, de los valores éticos y morales, de la libertad religiosa y de la separación entre iglesia y Estado. Y vuelvo y repito, nosotros estamos siendo muy cuidadosos cuando nos expresamos en este foro, porque nosotros no queremos identificarnos con ninguno de los candidatos que están actualmente corriendo para la gobernación. Vamos a dirigirnos directamente de Puerto Rico. Nosotros lo que estamos presentando es principios bíblicos, éticos, principios que tienen que ver alrededor de lo que yo creo, de lo que yo pienso, basado en un así dice Jehová. Ahí es que nosotros, y cuando yo menciono que nosotros tenemos que orientar a nuestros miembros para que voten de acuerdo con la conciencia individual, que elijan candidatos que defiendan los principios de la calidad de vida, de salud, el modelo bíblico de la familia, de los valores éticos y morales. Nosotros pues lo que queremos decirle a cada uno de ustedes, nosotros no estamos aquí para decirle a usted por quién debe de votar. No, esa no es la razón. Lo que nosotros queremos dejarles saber a ustedes, que como cristianos tenemos, como dice la palabra de Dios, que ser luces. Somos la sal de la tierra. Por lo tanto, como iglesia, como parte de este movimiento de iglesia adventista del séptimo día, nosotros ejercemos todo el derecho de la votación, pero cuidado como ejercemos esa votación. Cuidado como nosotros enfocamos ese, ¿qué palabra usar? Ese entusiasmo que muchas veces como latinos nosotros lo tenemos cuando pensamos que cierto candidato es mejor que otro. Es que lamentablemente en Latinoamérica se vota por entusiasmo y también emoción, por tradición. En Latinoamérica no se vota por análisis de candidatos, porque si nos dejamos llevar por quién votar de acuerdo a los principios, la cosa se pone difícil. Hay algo que ahorita no mencioné que quisiera mencionar, y es cuando lamentablemente la iglesia o la religión se quiere mezclar dentro de la política. Hay ejemplos de eso en la historia que ha sucedido. Para los años 300, después del 325, pudimos ver cómo los cristianos se aliaron con el Estado y ¿qué sucedió? No persiguieron a muchas personas los cristianos de aquel entonces.
No mataron a muchas personas simple y sencillamente porque no cumplían con los puntos que ellos habían establecido en conjunto con el Estado. Luego de esa época encontramos que después de la Reforma Protestante, los protestantes en Inglaterra hicieron lo mismo también. Los protestantes en Inglaterra cogieron a todos aquellos que pensaban diferente y los persiguieron hasta matarlos también porque pensaban diferente. Para ya el siglo XX podemos encontrar cómo el poder nazi de Adolfo Hitler fue endosado por la iglesia luterana y la iglesia católica. Y no estamos atacando iglesias, estamos mencionando del peligro de una iglesia, de una religión o del cristianismo mezclarse con los poderes políticos. Y hoy día podemos ver otros ejemplos, como grupos religiosos han apoyado partidos políticos o grupos políticos o personas políticas y lo que han hecho, en vez de hacer un cambio en la vida de la gente, es destrucción en la vida de la gente. Y quiero citar unas palabras que encontramos en Mensajes Selectos, tomo 2. Ella dice: como pueblo no debemos mezclarnos con asuntos políticos. ¿Qué es lo que está diciendo ella con esto? No es que está hablando de que nosotros no ejerzamos nuestros votos, es que no nos mezclemos como usualmente lo vemos en nuestras, aquí en Puerto Rico. Es algo que yo vine a ver, las famosas caravanas que se forman. Y ella dice: como pueblo no debemos mezclarnos con asuntos políticos, no debemos unirnos en yugo con los infieles en cuestiones de política, ni establecer ninguna clase de vínculo con ellos en sus mensajes. Guardad en secreto el modo en que votáis. No sintáis que vuestro deber es instar a otros a hacer como hacéis vosotros. Mire lo que está diciendo ella. No es que está en contra de la votación, es lo que está diciendo: cuidado con nosotros ejercemos ese voto cuando inclusive tratamos de influenciar a otros que piensen y actúen como yo lo estoy haciendo, a favor de cierto candidato. Hay otras dos citas muy interesantes que puedo mencionar aquí, que está en Obreros Evangélicos, página 409 la primera y página 406 la segunda, donde la primera cita dice: es un error de vuestra parte unir vuestros intereses con algún partido político para echar vuestro voto en su favor. Es un error. Y después dice en la página 406, no podemos votar sin peligro por los partidos políticos, porque no sabemos para quién votamos. Sí, yo también quisiera añadir en el mensaje de los selectos, tomo 2, capítulo 39, siguiendo por la línea que iba el pastor Juan González, dice: no importa qué opiniones tengáis acerca del modo en que debe votarse en las cuestiones políticas, el hecho es que no debéis proclamarlas mediante la pluma o la voz, o sea que nuestro voto, como mencionaba el pastor, realmente sea uno confidencial, porque muchas veces vemos personas que postean incluso el voto en redes sociales o hacen referencias a cuestiones políticas, ideologías, y entonces tú dices: ok, pues esta persona básicamente estaba dejando su voto expuesto, así que no es nuestra postura. Ella, lo que menciona Elena White todo el tiempo, es que sea una neutral y confidencial en cuestión del voto. Así que como cristianos sí podemos votar. Esa era una pregunta que a veces muchos cristianos se preguntan: ¿ok, los cristianos podemos votar o no podemos votar? Pues la realidad es que sí. Sí podemos votar, la cosa es cómo debemos votar, ¿verdad? Cómo ejercer, ¿verdad? Se ha mencionado, ¿verdad? Debemos escoger personas de principios, de valores, que representen los intereses, pues, de nuestras creencias, ¿verdad? Por lo menos ese es el tipo de candidato que nosotros debemos apoyar, ¿verdad? Aquellos que sean íntegros y que no estén, ¿verdad? Dudosos en términos de principios, y que sean personas honestas, aunque pues eso es bien difícil porque muchas veces, y aprovecho a mencionar, como cristiano, no sé, como que el cristiano y la política como que no mezclan bien. El mismo Cristo, ¿verdad?, no participó de eso. Y si una persona, ¿verdad?, que no es cristiana, ve a este político que es cristiano
Por ejemplo, yo estoy pensando en uno, ¿verdad? Que actualmente está en la política, ¿verdad? Y es cristiano, sé que es cristiano. Yo decía, qué bueno que está ahí. Inicialmente pensé, quizás va a ser el digno representante del cristianismo allí donde está. Recientemente he escuchado cosas muy negativas de él. Digo, wow, probablemente llegó con buenos principios, con buenas ideas, ¿verdad? Con buenos propósitos. Y eventualmente, pues, el sistema, las influencias, no sé, el ver que tiene poder, quizás se corrompen, ¿verdad? Y eso es triste, porque por encima de cualquier gobierno terrenal, ¿verdad? Cualquier beneficio que podamos tener en términos materiales, están el gobierno de Cristo, en la parte espiritual. Dios va a juzgar y esa persona tiene que compadecer delante del tribunal de Cristo, porque Dios va a juzgar a todos y tenemos que dar cuenta de cada cosa hecha. No importa en dónde estemos, si estemos en un lugar de responsabilidad dentro de un gobierno o en el lugar más sencillo, tendremos que dar responsabilidad. Tenemos responsabilidad, ¿verdad?, de dar cuenta por nuestros actos. Otra pregunta que nos surge comúnmente es, ¿nosotros como cristianos debemos trabajar en el gobierno o ser parte del gobierno? Bueno, mencioné ahorita que el gobierno no es política, son cosas diferentes, aunque cada gobierno en cierto modo tiene una política, ¿verdad? Una política pública, ¿verdad? Pero en la Biblia vemos personas que fueron dignos ejemplos de, yo diría, servidores públicos, porque aquel que trabaja en el gobierno se le conoce como servidor público porque su labor o su misión es servir al pueblo. Así que podemos ver, uno de ellos fue José. José, Dios lo puso, de hecho, Dios lo puso. Él no hizo política para que lo pusieran. Fue el mismo Dios que lo puso en el lugar, en el segundo lugar del reino de Egipto, que en aquel momento era el reino más poderoso del mundo. Y Dios tenía a un hijo suyo allí en la segunda silla del reino. Y José fue fiel en todo y fue digno representante. Otro ejemplo fue Daniel. Daniel fue un extraordinario ejemplo. Y Daniel, yo creo que Dios utilizó a Daniel para salvar a Nabucodonosor, porque él le testificó a Nabucodonosor y finalmente Nabucodonosor reconoce al Dios de Daniel y se humilla delante de él. No solamente con Nabucodonosor, sino los reyes posteriores. Cuando Darío engañado establece un decreto para que Daniel fuera arrojado en el foso de los leones. El mismo rey Darío fue temprano en la mañana a buscarlo. ¿Por qué? ¿Y cuál fue la pregunta? Tu Dios, ¿ha podido librarte de la boca de los leones? Él conocía, él había escuchado del Dios de Daniel. Pero ¿quién le dijo del Dios de Daniel? Obviamente, Daniel le dijo del Dios de él, porque Daniel testificó. Él trabajó en el gobierno, pero fue un fiel testigo del poder y del carácter de Dios. Y hoy día también, por ejemplo, no solamente en lugares, de hecho, pudiéramos pensar otro ejemplo, es la reina Esther. Era reina y Dios la utilizó. Dios la utilizó con un propósito y Dios la llevó allí. Entre tantas mujeres bellas que había, ¿verdad?, en el reino del rey Asuero, fue escogida Esther y Dios la llevó hasta ese lugar para salvar a su pueblo. Y pienso, ¿verdad?, quizás he dado ejemplo, ¿verdad?, de algunas personas que han llegado a posiciones, ¿verdad?, de poder, de influencia, de gobierno. Pero también un servidor público que también trabaja con el gobierno puede ser una persona, pues, humilde, podemos decir, no sé, por decir algo, puede ser un policía, un bombero, un servidor público de alguna agencia del gobierno, ¿verdad? Y yo creo que es bien importante que como cristiano, de hecho yo soy servidor público y yo tengo claro este concepto, mi deber, mi responsabilidad es servir al pueblo, ¿ves? Específicamente, ¿verdad?, en lo que hago, pero detrás de eso está el servicio dado a un pueblo. Hay gente que necesita un servicio y ese pueblo hay que atenderlo. Sí, yo creo que nosotros estamos llamados a ser testigos de Cristo aún
en el gobierno, si trabajamos en el gobierno o fuera donde Dios nos haya puesto. Es bien importante, ¿verdad?, tener ese principio claro. El mayor servidor público que ha existido jamás en toda la historia se llama Jesucristo, porque Él vino a servir. Él vino a servir únicamente, ¿verdad?, de una manera que únicamente Él podía hacerlo, pero Él vino a servir a la raza humana. Así que es importante, ¿verdad?, que si tenemos que trabajar en el gobierno como cristianos, llevemos la antorcha de Cristo y hagamos brillar la luz de Cristo en donde Dios nos haya puesto. Ahora, ¿qué pasa si un hermano de la iglesia, un familiar de ustedes que es cristiano, adventista o generalmente cristiano, se quiere meter en la política? ¿Qué recomendaciones y que siente que ese es su llamado, que Dios lo está llamando a servir y a hacer un cambio desde arriba? ¿Qué ustedes recomiendan o qué sugerencias le harían o cualquier cosa? Bueno, ha habido casos. Tú tienes recientemente el caso del doctor Ben Carson, que actualmente es secretario de Vivienda en el gobierno de Estados Unidos de América. Él estuvo corriendo en las primarias republicanas para el cargo de presidente de la nación. También tiene un caso, no recuerdo el nombre de la persona ni la islita, pero hubo un presidente que fue primer ministro, que es no otra cosa que el presidente. Él fue primer ministro de su país. O sea, la iglesia no se opone a que un hermano corra a un cargo político. Eso sí, la recomendación de la iglesia, y el pastor González puede hablar un poco más sobre esto, es que el hermano que aspire a un cargo político debe de renunciar a todos sus puestos en la iglesia. Sí, una de las razones, yo he estado investigando esto y tenemos muchos escritos y muchas citas, es la primera vez que tengo que confesarles que me meto a investigar todas las citas que podría yo encontrar respecto a esto, pero la iglesia no se opone. Uno de los problemas mayores es la manera como nosotros queremos ejercer esos cargos o la manera como yo voy a hacer la política. Una de las cosas que hay un principio bíblico que me presenta es que yo debo de orar por todos, ¿sí o no? Eso me presenta la palabra de Dios. Yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Inclusive la palabra de Dios me dice que yo tengo que orar por el enemigo, por aquellos que no me agradan. Y como pueblo de Dios, como iglesia, en este tiempo, usualmente la política gira alrededor de atacar a la otra persona, de atacar la persona, quizás su forma de ser, de pensar, de actuar. Y yo lo veo tan difícil que alguien de nuestra iglesia, como cristianos, ejerzan eso que ellos quieren lograr dentro de la política, porque actualmente, vuelvo y repito, el papel de la política es atacarte a ti, si tú no piensas igual como yo pienso. Exacto, es un ambiente hostil. Es un ambiente hostil, se podría describir. Y entonces ahí es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, de cómo nosotros enfocamos la política, cómo nosotros queremos ejercer un puesto, quizás maltratando al otro ser, humillando al otro ser, y ese no es el propósito de nosotros como cristianos que somos. Hay una posición oficial que quisiera leer, Pastor González, la posición oficial de la Iglesia Adventista con referente a los candidatos que son adventistas es la siguiente: entre los derechos del cristiano adventista en el ejercicio de su ciudadanía está el de ocupar cargos públicos, electivos o no. El Antiguo Testamento menciona ejemplos de personas que ejercieron funciones de gran proyección en los gobiernos de su época. Por ejemplo, José fue primer ministro de Egipto, y al ser colocado por Dios sobre este trono de ese país se mantuvo puro y sin mancha en la corte del rey y fue un representante de Cristo para los egipcios. Daniel ejerció importantes cargos gubernamentales en Babilonia
bajo el reinado de Nabucodonosor, Belsasar, Ciro y Darío. Con lealtad incondicional a los principios divinos, él y sus compañeros fueron embajadores del verdadero Dios en las cortes de esos reyes. Es interesante notar que José y Daniel fueron nombrados para posiciones públicas directamente para los propios monarcas. Hoy, en la mayoría de las democracias modernas, los oficiales públicos pueden ser nombrados o elegidos por votación popular. La Iglesia Adventista del Séptimo Día respeta la decisión de sus miembros de ocupar cargos públicos, ya sea por proceso electoral como nominación directa. Reconoce también que en los tiempos de José, Daniel y Esther, la sociedad puede ser beneficiada por el buen ejemplo de políticos religiosos que ejerzan su actividad dignamente sin comprometer principios cristianos, al mismo tiempo que dan un buen testimonio de fe y promuevan los valores bíblicos. Por lo tanto, la Iglesia Adventista del Séptimo Día determina que los candidatos que son adventistas no usen el púlpito ni programas oficiales de la Iglesia para pedir el voto. Número 1. Número 2. Solicita que los miembros que se candidateen para cargos públicos electivos dejen sus funciones a la iglesia local durante el periodo de la campaña. No es que no van a tener puesto siempre, sino que en la época de campaña dejes tu cargo. Número 3, determina que los pastores y otros obreros y empleados que decidan lanzar su candidatura deben desvincularse obligatoriamente del trabajo en la organización adventista. 4, determina que pastores y otros obreros que decidan actuar en cualquier trabajo directo o indirectamente relacionado a la política partidaria como asesoría, propaganda, publicidad u otras actividades políticas parecidas deben desvincularse obligatoriamente a su trabajo. 5. Determina que los pastores jubilados con credencial especial que decidan lanzar su candidatura o actuar en cualquier trabajo directo o indirectamente relacionado a la política partidaria como asesoría, propaganda, publicidad u otras actividades, se les suspenda la credencial mientras estén involucrados en esta actividad. 6. Reconoce que cuando los miembros adventistas se candidaten a un cargo electivo como mandato, serán candidatos exclusivamente del partido político al que se hayan afiliado y nunca son candidatos de la Iglesia Adventista. 7. Cuando surjan situaciones en las cuales candidatos, miembros de la iglesia o no, en el ejercicio del mandato estuvieran concurriendo a la reelección o cualquier otro cargo público electivo, serán tratados de acuerdo a las orientaciones de este documento. 8. Orienta a los administradores de las asociaciones, misiones, uniones a tener cuidado cuando consideren adecuado informar a los líderes eclesiásticos locales, pastores y ancianos sobre la candidatura de un miembro adventista, que lo hagan con prudencia sin pedir votos, como la discreción que la situación exige y en circunstancias que no contraríen las directrices de este documento. Y por último, no autoriza que sus miembros, ya sean oficiales públicos, candidatos o aquellos que ya han sido electos, representen o hablen oficialmente en nombre de la Iglesia Adventista en ejercicio de sus funciones. Ya concluyendo en esta noche, cuando a Cristo en una ocasión querían hacerlo rey, y él se dio cuenta pues, de la intención, ¿verdad?, de las personas que querían hacerlo rey, él se alejó de ellos. ¿Por qué lo habrá hecho? Porque definitivamente el reino de Cristo no era reino de esta tierra. Cuando Satanás lo tentó y lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra, ¿qué sucedió? Pues obviamente Jesús no se dio a la tentación, porque realmente Jesús era un rey mucho mayor y por encima de todos los reinos, no solamente de esta tierra, sino de todo el universo. Y él no se iba a someter a las tentaciones de Satanás. Ahora, él no lo hizo. Y él vino con un propósito de revelar el carácter de Dios, divino, el carácter que Satanás había mancillado, y mediante esa revelación ejecutar el mayor acto de amor, salvando al hombre. Ahora, Cristo dejó a su pueblo
¿Cuál es el propósito de su pueblo? ¿Por qué estamos aquí en este mundo? Nosotros somos llamados, como dice, y quiero compartir, ¿verdad?, el texto que dice, esto es 1 de Pedro 2, 9, que dice, pero ustedes sois linaje escogido, real sacerdocio. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuál es el propósito? El propósito nuestro, ¿cuál es el llamado? A que proclamemos y revelemos el carácter de Cristo. Ese carácter, como dice ahí, ¿verdad? Las obras maravillosas, que proclamemos esas obras maravillosas, según dice esta versión. Debemos ser testigos del poder de Cristo en nuestras vidas. Y a eso somos llamados, no a polarizarnos, ¿verdad?, de un lado o de otro, no de un color o de otro, de un partido o del otro. ¿Por qué? Porque esto trae división. Cristo oró por cada uno de sus discípulos, y no solamente por sus discípulos, sino por todos aquellos que creyeran en la palabra de ellos. O sea, Cristo oró por nosotros, y el propósito de Cristo en la oración, el pedido era para que todos sean uno. Ese es el deseo de Cristo, que su iglesia sea uno, que se unan. La política trae división, sí, trae división, pero somos llamados a cumplir el propósito divino, ser fieles testigos de Cristo, amando tanto a Dios por encima de todo, como a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Le queremos dar las gracias a cada uno de los miembros del panel y también a todos ustedes que comentaron aquí en el live y nos sintonizaron esta noche. Felipe Mercado dice, mientras se esté como obrero, se recomienda que no se publique en redes sociales nada que sea de carácter político ni que endose a ningún candidato. También Luis Ángel Tirado, Luis A, dice, pero que muchos cristianos hay fanáticos políticos. Eso es un problema que hay también. Y también Felipe Mercado dice más arriba, no debemos identificarnos con ningún partido ni fanatizarse con ningún candidato. Todas palabras muy ciertas. Y para concluir esta sociedad de jóvenes, le queremos pedir al pastor O'Neill Román que nos tenga la oración de cierre. Eterno Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora queremos pedirte que tú seas con cada uno de nosotros y con los amigos y hermanos que nos están viendo. También queremos pedirte que seas tú el que trabaje en nuestras mentes y en nuestras decisiones para que podamos ejercer el derecho al voto de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra. Bendice a cada uno de los hermanos al momento de votar y que ellos puedan analizar a la luz del Espíritu Santo cada candidato y cada propuesta. Bendice esta iglesia también y bendice todas las programaciones que vamos a estar llevando durante este fin de semana. En el dulce nombre de Jesús. Amén.